Ya, bienvenido, bienvenida al webinar El trabajo con el árbol genealógico. Este webinar cierra un camino que hicimos durante este mes, donde abordamos preguntas que aparecen en lo que es el trabajo dentro del enfoque jodorowskiano, que es una vía de autoconocimiento, una vía de autenticidad y una vía de transformación. Durante todo este mes hemos visto varios elementos, por ejemplo, en el webinar de la toma de la conciencia y en el webinar sobre el inconsciente jodorowskiano, abordamos qué significa para Jodorowsky en su viaje, en su travesía de autoconocimiento, el encontrarse con preguntas sobre su realidad, ¿ya? Y cómo esa realidad está determinada por algo que va más allá de la conciencia, que él le llamaba el inconsciente. Y desde sus inquietudes artísticas, cómo fue haciendo un trabajo consigo mismo que consistió en superar los límites de su racionalidad hacia ese mundo artístico, ese mundo poético, que él consideraba poseedor de un saber y de una vivencia que iba más allá de límites que estaban impuestos por eh, el ego, ¿ya? Abordamos lo que era conciencia, lo que era conciencia con mayúsculas, abordamos las definiciones sobre el inconsciente, lo que es el inconsciente y el supraconsciente. Bueno, y nos dimos una travesía por todos esos conceptos y para darle sentido al trabajo, ¿ya? Al trabajo interior y al trabajo con las herramientas de este mundo interior, una de las cuales es el tarot, el otro el árbol genealógico y la otra es la psicomagia. En el webinar pasado hablamos sobre el tarot y el árbol genealógico, cuáles eran las relaciones, cuáles eran las diferencias y cómo de alguna forma son aliados en el camino interior, pero también cómo se pueden volver herramientas que no te dan ninguna utilidad si es que no tienes un compromiso con esa transformación personal. Entonces hoy día vamos a abordar particularmente en qué consiste el trabajo con el árbol genealógico dentro de un marco que es el enfoque jodorowskiano, que es una forma de hacer un trabajo interior, ¿ya? Con ciertas características, que una de ellas es usar estas herramientas y relacionarlas. Me refiero al tarot, el árbol genealógico y la psicomagia. Entonces, para quienes no me conocen, em, yo hace un tiempo, cuando era un joven adolescente, joven universitario, eh, producto de lo que es la sociedad, yo diría la sociedad mundial, estaba muy desorientado en mi vida y de alguna forma busqué muchas vías y la que me resonó fue em, algo que promovía Jodorowsky en su momento, y me dio como una curiosidad de conocer ese mundo, y me fui acercando a ese mundo, primero a lo que son los actos poéticos, después me interesaba lo que hacía Jodorowsky cuando leía el tarot y le daba actos de psicomagia a las personas. Yo decía, ¿cómo es posible que sea capaz de ver todas esas cosas que ve y a la persona a la que le hablaba se sentía comprendía en un nivel que iba más allá de algo que se hubiera dado cuenta por sí misma, ¿ya? Y así me fui acercando a estas herramientas, una del tarot, la genealógica y la psicomagia. Hoy día comparto estas herramientas y, y he hecho un proyecto de difusión que ustedes lo pueden encontrar en lavidainterior.com, donde ahí reúno eh, todo el contenido que está distribuido en la web, en la nube, está organizado y disponible de manera fácil, de manera que si tú quieres encontrar algo, este lugar es un lugar donde tú puedes inmediatamente obtener información, ¿ya? Yo te diría que han sido muchas horas, años ya de trabajo, y está todo ahí disponible para que tú lo puedas revisar. Y a su vez, este año estoy dando un paso más allá, que es crear la escuela online, donde estoy
generando espacios de crecimiento, espacios de difusión de esta herramienta y eh, este mes estamos ya terminando la cartelera de marzo, donde tuvimos una gran cantidad de eventos y este viaje del cual les contaba anteriormente. Ya van a venir próximos eventos, pero quiero partir agradeciendo toda la participación, sus preguntas y el involucrarse en lo que es este viaje y transformación que no acaba. Además, eh, el 3 de abril inicia el curso de árbol genealógico, es un proceso de 2 meses donde vamos revisando eh, la síntesis de se genera la primera llama importante que te permite hacer este viaje de transformación online. Y ahí hay un montón de recursos y puedes revisar toda esa información en clavidainterior.com/escuela y prontamente en junio empieza el curso de psicomagia, ¿ya? Toda la información está ahí en la web. Bueno, para dar inicio a este webinar, em, me gusta hacer esta advertencia porque Em, yo aquí me comprometo porque tú entiendas a cabalidad y diferencie lo que es el enfoque jodorowskiano y en particular hoy día en la forma de trabajo con árbol genealógico de otras formas de trabajo con árbol genealógico. Pero que yo haga este ejercicio de ser súper claro, de decir, así se hace dentro de este enfoque, no significa que esta es la única forma de hacerlo, esta es la única forma que te puede servir a ti. De hecho, yo en lo personal trato de nutrirme de la mayor variedad de formas posibles. Sin embargo, cuando estoy aquí contigo haciendo esto, estoy tratando de ser lo más preciso en lo que es este enfoque. Ahora, eso lo hago a conciencia y te lo comparto y no quiero poner este enfoque por sobre otro. Este enfoque no es mejor que otro. Lo que es mejor es lo que a ti te sirve, ¿ya? Porque esto es un camino interior y tú vas a encontrar las herramientas que resuenen contigo y esas son las que necesitas y te van a poder ayudar en tu viaje. Entonces, es importante además considerar cuando uno comienza este viaje, que es hacia descubrir la influencia del árbol genealógico en tu vida, aparecen ciertas preguntas. Por ejemplo, preguntas tan básicas como ¿cómo me oriento en este camino? Y como Jodorowsky es una persona que tiene muchas áreas, ha contribuido en diferentes disciplinas, pero no ha creado hasta hoy día una escuela formal de metagenealogía o del trabajo con árbol genealógico, ¿ya? Entonces, es interesante preguntarse, bueno, si quiero estudiar este enfoque, ¿cómo lo hago? Entonces, no existe esta escuela jodorowskiana. Hace muy poco, el año 2020, Jodorowsky se animó a crear su escuela de tarot, ¿ya? Pero hasta hoy día no ha creado su escuela de árbol genealógico. Em, y esta escuela está repartida en mm, más de 50 años de trabajo interior que ha ido compartiendo, experimentando con otro y otra a través de encuentros que hacía gratuitos, algunos pagados, eh, hay muchas grabaciones, bueno, y hay mucha información, pero cuando uno es principiante, no está esta guía tan clara de cómo yo sigo este camino, ¿ok? Pero hay algo, ¿ya? Y eso es lo que yo te voy a mostrar, porque efectivamente, al principio uno está medio desorientado, pero hay algunas contribuciones que te pueden ayudar. Entonces, lo primero es decirte que sí hay un camino, ¿ya? Yo te voy a mostrar en ese camino con quién te puedes encontrar. De partida, en la web laviainterior.com, que es este trabajo que te contaba, donde yo comparto información
sobre tarot, psicomagia, árbol genealógico, tú puedes encontrar una guía de metagenealogía, que es el trabajo con árbol genealógico. En esta guía de metagenealogía, tú vas a tener todo el mapita, ¿ya? ¿Qué significa eso? Vas a tener todos los recursos que existen en la web que yo he ido condensando para que tú los puedas utilizar en tu proceso de autoconocimiento con ayuda de esta herramienta, ¿ya? Vas a encontrar, por ejemplo, el archivo audiovisual donde están todas las grabaciones de Alejandro Jodorowsky, Marián Costa, Cristóbal Jodorowsky y otros referentes en el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia, está ahí, ¿ya? Y la mayoría de esos videos tienen un índice. Entonces tú puedes, por cada video, revisar el índice y revisar precisamente qué es lo que tú estás buscando. Además, existe una plataforma que se llama Plano Sin Fin, que es un blog que creó Carmen y Paco hace muchos años, el 2007, donde empezaron a compartir información que escribía Jodorowsky, Marian Costa y otras personas, y ahí contribuyeron con mucho contenido. Todo ese contenido ya está revisado, seleccionado y lo pueden encontrar en lavinterior.com. Ese es un recurso que se llama el mapa sin fin, donde efectivamente me tomó 14 meses a organizar toda esa información, pero está ahí, tú puedes encontrar todas las publicaciones de este enfoque, esta escuela que no se creó, bueno, no se creó, pero yo la recopilé y te la muestro organizada, de manera que este viaje que pudiera ser muy disperso está orientado, ¿ya? ¿Y cómo se orienta? Con tus preguntas, tu interés. Y con tu interés tú vas a encontrar acá en lo que estás buscando. Además, tenemos la fortuna de que Cristóbal Jodorowsky creó un curso de metagenealogía y está en YouTube, está disponible. Son cerca de 40 lecciones que tú puedes revisar y también eso es totalmente gratuito. Entonces, si bien no hay una escuela, podemos decir que la escuela está creada y aquí está organizada y tú vas a tener este acceso. Y además, eh, otro proyecto que realicé es desde el blog Plano Sin Fin, que reúne más de 500 publicaciones. Yo seleccioné las que son exclusivas al trabajo con el genealógico. Se llama, y tú lo vas a encontrar en la sección de recursos de lavidainterior.com. Entonces, si tú dices, bueno, ¿y cómo comienzo? Ya inmediatamente tú puedes ir a la guía de metagenealogía y ahí vas a encontrar contenido gratuito de cómo orientarte. Ya, entonces, eso como una primera fase donde está todo gratuito para que tú avances en este camino. Otra forma de hacerlo es con el libro Metagenealogía. Este libro es un libro que tiene, yo diría, cerca de 500 páginas, que claro, se ve un libro muy completo y lo es, ¿ya? Y te explica detalladamente, paso a paso, cada uno de los elementos que tú puedes ir tomando y considerando para seguir avanzando en este camino, ¿ya? Ahora, tú en lo que yo te mostré antes, tú puedes encontrar el mismo contenido, pero de una manera más ligera. Entonces aquí tú tienes un trabajo que es donde puedes profundizar más. Sin embargo, requiere que tú te comprometas porque esto es un libro, es una autolectura. Entonces tú lo lees, vas avanzando y puedes avanzar harto, puedes profundizar harto, ¿ya? Pero también a veces hay preguntas, hay dudas y uno dice, bueno, me gustaría tomar un curso con alguien. Entonces, en lavidainterior.com también tienes un recurso que se llama el enfoque jodorowskiano, donde yo señalo quiénes son los referentes, es decir, las personas que se han influenciado con este trabajo, cuáles son sus datos de contacto. Entonces tú puedes ir por cada uno de ellos e ir buscando, ah, mira, esta persona estará haciendo algún curso. Bueno, ahí tú lo puedes encontrar. ¿Ya? Entonces, aquí te estoy dando las claves referenciales para que por ti mismo, por ti misma, puedas avanzar en este camino, ya sea de manera autodidacta, profundizando con este libro, o buscando los cursos. Hay cursos que se hacen, que están grabados, que ya están realizados. Por ejemplo, Marian Costa tiene algunos cursos que
los hizo por la Orden de Ayala y todo está incluso mencionado ahí. Entonces tú puedes encontrar estas formaciones que hacen algunas de estas personas acá presentes, o sea, acá indicadas. Aparte del curso que ya te mencioné al comienzo, donde también puedes profundizar en el árbol genealógico, según este marco, según este enfoque. Entonces, en síntesis, te acabo de mencionar dónde tú puedes encontrar información, ejercicios, guías, ¿ya? Pero ¿de qué se trata el trabajo con el árbol? El trabajo con el árbol podríamos decir que tiene dos vías, ¿ya? Esta es la primera vía. Esta vía es un paso a paso de cómo avanzar en el trabajo con el árbol genealógico. Entonces, el primer paso es entender que hay ciertas consideraciones que tú tienes que hacer sobre cómo Jodorowsky se plantea el mundo, es decir, la sanación, la terapia, el propósito que tiene este trabajo con el árbol genealógico. Dado que cuando Jodorowsky habla de salud, no está hablando de lo mismo que un profesional de la salud. O sea, él como artista se pregunta, bueno, ¿y qué es la sanación? Y crea su propio eh, concepto o le da una respuesta propia a lo que es la salud. Y eso tiene que ver con un desarrollo de conciencia, ¿ya? Ahora, Jodorowsky no entiende la conciencia eh, diferenciada de lo que es el inconsciente o diferenciada de lo que es superar tus límites de lo que uno llamaría tu ego. Entonces, en la primera etapa, el primer paso es entender, así en modo muy gráfico, muy simple, uno tiene cuatro egos y esos cuatro egos están limitados, ¿ya? Están limitados y te limitan tu realidad. A tal punto que incluso están conflictos unos con otros. Y el trabajo interior consiste en despertar en ti una quinta esencia. Esta quinta esencia le llama el yo superior. Y cuando tú despiertas esta esencia, puedes dirigir a tu ego si tú estableces una finalidad, un camino, una meta. Y esa meta tiene que incluir, además, que tu ego crezcan, maduren. Es decir, partimos de la base que estos egos limitados, estos cuatro egos, tienen algunos bloqueos que vamos a necesitar que tus egos los superen para que se vuelvan estos cuatro egos en aliados hacia lo que tú estás buscando, ¿ya? Ahora, esto que te acabo de resumir, que es el fundamento, es también el trabajo con el árbol genealógico. Entonces, partimos en los fundamentos. Entendemos que aquí hay un trabajo interior que consiste en identificar primero que tú, tú que te crees tú, estás dominada por estos egos, ¿ya? Y tenemos que hacer un trabajo de despertar una quinta esencia, ¿ya? ¿Cómo hacemos ese trabajo de despertar esa quinta esencia? Primero reconociendo que estamos limitados por estos cuatro egos. Entonces, ¿cómo se hace ese trabajo dentro del mundo del árbol genealógico? Primero es recopilar la información de tu familia. Entonces, hay un mapa muy particular que establece que tú obtienes información de tu hermandad, después la información de tus padres y su hermandad, tu abuelo y su hermandad, y tus bisabuelos, y ahí es difícil que tengas la hermandad de tus bisabuelos, pero ya identificarlo. Entonces, hacer ese trabajo implica un montón de desafíos a tu ego, ¿ya? De partida tu ego no quiere hacer ese trabajo. Entonces tú tienes que, como un héroe o una heroína, ir a la búsqueda de esa información o ir al encuentro de esa información con un propósito. Entonces, hacer esta búsqueda o hacer esta audacia de ir a consultar esta información ya es un proceso de despertar tu esencia, tu quinta esencia, ¿ya?
Luego de haber recopilado, consultado y no necesariamente llegar al resultado de tener toda la información, sino que pasa muchas veces que hay un lado de tu árbol genealógico donde no está toda la información, ¿ya? Eh, Tú tratas de recopilar todo lo que sea posible. Entonces, tenemos ciertas indicaciones. Tratar de identificar los nombres, tratar de identificar las fechas de nacimiento, de muerte, ideas generales sobre trabajo, vida en pareja y los relatos que se dicen, ¿ya? Y ahí tú vas identificando ciertas tramas. Esto es como construir una novela. Tú vas, esta novela no hay una forma de escribirla, es tu propia forma de escribir esta novela. Y armas esta información y hay un mapita concreto donde tú puedes dejar esa información de manera que sea más visible. Después de eso, y entendiendo que el proceso de recopilación de información ya nos lleva a un lugar donde tenemos que salir más allá de lo que estamos habituados, nos planteamos cuál va a ser la guía desde donde vamos a utilizar toda esta información que recopilamos. Y esta guía es tu finalidad. Entonces hacemos un ejercicio de eh, manifestar cuál es nuestro verdadero deseo, entendiendo que muchas veces en la vida tú nunca has manifestado tu verdadero deseo, porque todo lo que tú has hecho ha sido seguir una trama que está dictada por tu árbol genealógico. Entonces, tú estableces cuál es este deseo que tienes tú. Para muchas personas va a ser hacer el trabajo que me gusta o ganar dinero, tener una pareja que no me traicione, eh, tener la salud, bueno, diferentes caminos, pero cada uno establece una meta que tú te planteas, ¿ya? Y con la información que hiciste antes, puedes revisar si esa meta que estás planteando se parece en alguna medida o se diferencia de lo que tu árbol genealógico te ofrece, ¿ya? Aparece una relación donde está por un lado tu árbol genealógico y tu finalidad, ¿ya? Una vez establecido este primer paso, ¿ya? Este es un primer paso, un primer contrapunto, un lugar donde está tu árbol y un lugar donde está tu finalidad y la diferencia que existe entre eso, vamos a investigar más sobre las relaciones y los elementos que te constituyen a ti como alguien que en realidad em, podríamos decir que sirve un propósito o sirve una meta que no es tuya. Entonces vamos a entender cómo nosotros somos el resultado de algo que la pareja necesitaba. Entonces vamos a revisar cómo son las relaciones de pareja, las que te han formado, cuál es este modelo de pareja que a ti se te ha ido, eh, se te ha ido, te ha ido influyendo, y cómo esa pareja y cómo tú como hijo o hija responde a esa relación de pareja, ¿ya? Después vamos a ver sobre tu nacimiento, qué significado tiene dentro del árbol genealógico. Y ahí revisamos particularmente la forma en que tú naces, porque cada elemento que el contexto en que tú naces, de alguna forma determina y fue diseñado por tu árbol genealógico para determinar tu vida. Entonces, este es como un ejercicio que requiere un coraje para abordar cómo tú estás siendo de alguna forma influenciado tan significativamente por tu árbol genealógico y que esa influencia tiene una respuesta
en la forma en que tu árbol genealógico genera pareja y en la forma en que hace nacer a los participantes de este árbol genealógico. Después, seguimos avanzando en una nueva línea o una nueva camino donde ya identificamos lo que podríamos decir cuáles son los mitos base, es decir, eh, las configuraciones base que que te influyen a ti, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, querían que fuera una mujer. Eh, no habían, no habían acordado qué nombre iba a tener. Entonces eso fue algo que pasa como una telenovela, de cuando nace este hijo, que creen que iba a ser una hija, y después la definición del nombre, bueno, y toda una trama de situaciones que esa en el nivel inconsciente quedan muy marcadas y te determinan. O podríamos decir que en el nacimiento se expresa la marca de tu inconsciente, ¿ya? Es otra forma de verlo, pero es lo mismo, ¿ya? Es decir, no es que estos acontecimientos te marcan, es que tú vienes marcado y estos acontecimientos te muestran cómo vienes marcado. Después vamos a ver las dinámicas familiares. Entonces aquí se habla de las tríadas, es decir, la relación entre la hermandad, si uno es favorito o cómo tratan a ciertas personas con ciertos nombres, los favoritismos, la competencia, cuánto espacio se le da a cada persona dentro de la familia, y así uno establece estas dinámicas que después uno reproduce en la vida, ¿ya? Seguimos avanzando en este proceso con coraje y vamos a ver los nudos. Los nudos son como estos capítulos eh, inconclusos en tu historia que se repiten y 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 se van a seguir repitiendo hasta que tú nos hagas algo. Y esos capítulos repetitivos se les llaman los nudos y son lecciones que tenemos que ir superando. Entonces, esas lecciones se establecen y hay un mapa para mirarlas porque estos capítulos repetitivos, curiosamente, son las cosas más difíciles de ver, ¿ya? Porque nosotros efectivamente somos quienes las repetimos. Entonces, nosotros somos los productores y generadores de esa repetición y observar que eso es una repetición es un trabajo y para eso aquí es necesario ver ejemplos y idealmente ver los nudos en otras personas. Así uno va haciendo conciencia de cómo se manifiesta. Después, tú haces un trabajo para entender situaciones particulares que te van marcando, ¿ya? Que entran en tu psiquis como imágenes, momentos, frases, palabras que eh, de alguna forma quedaron como semillas que son la raíz a muchos de los problemas que tú hoy día tienes o enfermedades, ¿ya? Después se trabaja sobre el cuerpo familiar y esencial, que también es una forma de recuperar tu cuerpo, ¿ya? Tu cuerpo, esto que tú traes, no te viene a servir a ti, sino viene a servir a tu familia. Entonces nosotros tenemos que ir recuperando ese cuerpo que tenemos. Y en último lugar, la sanación del árbol, que es un proceso donde tú, tomando toda esta historia, estableces un proceso creativo donde tú realizas a cada personaje de tu árbol. Es decir, tomas a cada uno de estas influencias que son de alguna forma negativas porque no se encausan en lo que tú buscas, tú le encuentras el potencial que tiene cada uno de estos elementos y descubres así una nueva forma de conexión que puede tener contigo. Es decir, sales de la conexión que el ego establece en ti hacia tu familia y estableces tú una nueva forma de relacionarte y de elevar tu nivel de conciencia.
Y ahí sí tú puedes hacer ejercicios artísticos, por ejemplo, donde tú relatas cómo cada personaje de tu árbol genealógico se hubiera realizado, ¿ya? Y lo escribes cómo se realizó. Y eso de alguna forma como que llena de energía, carga de una energía positiva eh, y de conciencia tu imaginario. Es decir, eso que te acompaña constantemente, que es tu imaginario de tu árbol genealógico, pero ahora tú lo llenaste de otros elementos que son eh, con mayor conciencia. Entonces, enriquece, es como que tú tienes una pila que te acompaña con este trabajo, tú cargas esa pila. Entonces, ahora una pila que te da energía, no es solo un peso que tú llevas y que te acompaña. Entonces, eso resume a modo general lo que es el trabajo con el árbol genealógico. Esto tú lo puedes encontrar en el libro Metagenealogía, capítulo por capítulo. Y es lo mismo que se hace en los cursos que tú puedes tomar. Se usa esta misma estructura y se trabajan haciendo ejercicios para cada uno de estos elementos que tú encuentras. Entonces, en el mismo libro, Metaginología, hay recomendaciones de actos de psicomagia que te van a permitir ayudar a superar cada uno de estos obstáculos que uno ve en su árbol genealógico, en tu historia. Bueno, un paréntesis, pero un paréntesis que aclara lo que es el trabajo con el árbol genealógico. En el webinar pasado yo les comentaba que el tarot y el árbol genealógico son dos formas de observar tu vida, ¿ya? Está diseñado para que tú puedas ver tu vida, pero tienen diferencias. Por ejemplo, con el tarot, tú ves que hay un mundo simbólico, un mundo imaginario, un mundo de donde hay estas cartas del tarot que son capaces de relatarte tu historia y a tal detalle que tú ves en esto que te ofrece el tarot y que muchas veces es lo que escuchas de un tarotista o de una tarotista, es una historia que tú solo ves una parte. Y cuando te encuentras con el tarot te completa esa información que tú no tienes y tú reconoces que esa información que te dicen tiene que ver contigo. De alguna forma tú haces conexiones que en la vida cotidiana tú no ves generalmente. Aquí puedes ver las dinámicas, ¿ya? Entonces, el tarot es un lente que te ayuda a ver cómo tú, dentro tuyo, existe este mundo simbólico y este mundo que podemos asociar al lenguaje del tarot, que sigue una historia propia, donde tu vida cotidiana, tú ves el reflejo de esa vida propia que tiene el tarot, ¿ya? O este lenguaje que te lo expresa también. Lo que a ti te pasa en el trabajo tiene que ver con tu valoración, con tu padre y que a ti no te daban em, derecho a jugar con los juguetes de tu hermano mayor. Y bla, bla, bla. Entonces, hay un mundo, una trama que tú puedes interpretar a través del tarot y ves algo más. Es cómo esto se mueve y cómo se relaciona con tu vida cotidiana. Cuando nos vamos al árbol genealógico, este lente lo que hace y cuyo propósito es, primero, que tú veas cómo la genealogía influye en tu vida. Es decir, por qué tú en tu trabajo no subes de ascenso o por qué en tu vida familiar tienes estos problemas cuando buscas pareja, o cuando encuentras una pareja o cuando te deja la pareja, eh, cómo esos problemas que están ahí son repeticiones. Entonces, el árbol genealógico es una herramienta que te permite ver que todo lo que tienes ahí
salvo algunas cosas en particular, son repeticiones. Entonces, te ayuda a identificar que eso que te pasa con tu pareja, eso que te pasa con tu hijo, con tu hija, o que te pasa con el vecino, o que te pasa, o que te pasó, o que te va a pasar, son repeticiones. Entonces, esas repeticiones, si tú haces tu trabajo y sigues avanzando, tú puedes, con mucho trabajo, identificarla, ¿ya? Porque por eso esto es un lente que te ayuda a ver, porque no es fácil verla. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que tú crees que estás haciendo genuinamente, honestamente, porque por tu interés, cuando haces el trabajo con el árbol genealógico te das cuenta que ese en realidad no es tu interés. No es genuinamente, no honestamente, y eso no lo haces para ti, lo haces para otro, otra, ¿ya? Y viendo eso, te permite dar el paso hacia lo que es en realidad para ti, ¿ok? Entonces, esto yo se los mostraba el webinar pasado, de que hay una escalera, ¿ya? Primero uno hace una investigación, es decir, busca fuera la historia que ya te determina. Entonces, consigue información. Después tú, estas historias que te cuentan, tienes que encontrar cuáles son significativas para ti. Entonces, aprende a escuchar esas historias. ¿Cuáles son los relatos importantes que me determinan? Y a veces esa historia que te determina ni siquiera es más larga que una frase. A veces con una frase uno logra identificar todo lo que te está pasando, ¿ya? Ese es el mito que te determina. Entonces, haciendo todo este ejercicio, viendo todo este árbol genealógico, tú ves cómo la historia se repite muchas veces en los otros personajes de tu árbol genealógico, tú puedes ver cómo repiten historias. Y eso te anima a ver lo más difícil, que es como tú estás repitiendo, ¿ya? Por eso, ver cómo los otros personajes en tu árbol genealógico repiten historias, te permite ver que tú repites historias, ¿ya? Entonces aprendemos a ver lo más difícil, que es la repetición, ¿ya? De uno o de una, eso es lo difícil, verlo. Y una vez que tú lo ves, puedes hacer otra cosa, ¿ya? Que es empezar a crear tu vida. Entendiendo que cuando tú no eres capaz de ver esto, tú estás viviendo una vida que es la repetición y es producto de lo que está buscando el árbol genealógico. Y el árbol genealógico busca repetir, ¿ya? Sin embargo, en cada uno de tus familiares existió el deseo de crear y tú también lo tienes. Entonces, viendo esto, te permite no caer en la trampa de la repetición y tú puedes empezar a crear. ¿Qué cosa? A empezar a crear cosas nuevas en tu vida, ¿ya? Que es muy importante, es decir, crear un nuevo tipo de pareja, crear un nuevo tipo de trabajo, crear un nuevo tipo de relación con la comunidad, con tus familiares, con el mundo, pero también te permite empezar a crear tu vida, ¿ya? Y esto es lo más difícil, porque si tú tomas en serio lo que está proponiéndote esto, tu vida está manejada por este inconsciente familiar. Entonces tú con este trabajo llegas a poder empezar a crear tu vida. Y empezar a crear tu vida significa un compromiso continuo con ir hacia algo que hoy día no está en tu vida. Ir hacia algo más, ¿ya? Ir hacia algo que tú deseas realmente. Entonces, si uno pudiera resumir y sintetizar todo el trabajo del árbol genealógico, es la creación de tu vida y la creación en tu vida, ¿ya? Y cuando hablo de creación, es que se manifieste lo nuevo. Y ese nuevo o nueva eres tú.
Porque quien está ausente en tu vida, eres tú. Quien está ausente en mi vida, soy yo. Entonces, eso significa todo el proceso de trabajo con el árbol genealógico. ¿Ok? Entonces, hice este resumen muy general, pero después me fui al centro del trabajo con el árbol genealógico. ¿Ya? Me fui al centro, al centro, al centro. ¿Ya? Y en el centro, ¿quién no está? Es uno. O tú, yo. Y el trabajo con el árbol genealógico lo que busca es hacernos nacer. ¿Ok? Entonces, eso es el marco. Y ahora yo te invito a hacer consultas, preguntas. Yo voy a estar leyendo el chat. Eh, y si quieres activar el audio, te lo voy a permitir a continuación. Entonces, vamos a ver. Ya, debieras estar ahí disponible para hacer consultas, preguntas. Em, si quieres, a ver, te estoy leyendo, Rita. Dice, yo nací de pie y mi madre esperaba un niño, no niña. Ok, entonces tú ya me contaste algo antes, que es, tú tienes muchas fracturas. Entonces, este problema me dijiste que los tienes en los hombros, en los dedos de los pies, en el codo izquierdo, la muñeca, las rodillas, los tobillos, el lado derecho, el coxis, el sacro, o sea, tus huesos, todos tus huesos. Y yo te preguntaba cuál era tu nombre y tú me decías que tu nombre es Rita Beatriz Saucedo. Yo te comentaba que en ese nombre, Rita Beatriz Saucedo, hay una relación simbólica a trizar. Beatriz Saucedo, Beatriz Saucedo, Beatriza. Y tú me decías que eso no lo habías visto, pero te parecía relevante y ahora me comentas que naciste de pie y tu madre esperaba un niño, no niña. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Tenemos algo que es tu situación de salud, que tú sientes que algo que tiene esta influencia genealógica. Y tú lo que buscas es la salud, ¿ya? O por lo menos no seguir repitiendo ese patrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer el viaje, ¿ya? Y el viaje comienza con preguntas. Y con estas preguntas no necesitas conseguir toda la información, ¿ya? Eso como primer elemento. No necesitas tener toda la información. El árbol genealógico es infinito. Siempre hay más información. Pero para conseguir lo que tú necesitas, tú eres suficiente y el hecho de dirigirte hacia superar esto, que es despertar esta quinta esencia que yo te comentaba antes, ya son dos elementos. Entonces, contigo, que es la productora de esto, según este enfoque, tú eres la productora de esto, según este enfoque, más tu deseo, tu esencia, que se despierta cuando dice yo quiero ir algo más allá de esto, con estos elementos podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, como dentro de tu viaje sería, ¿quién más tiene algo relacionado con trizar o fractura? Pero no necesariamente tiene que ser algo explícitamente igual. Por ejemplo, fractura suena parecido a factura. Y creo que en Argentina las facturas, no sé si, corrígeme si esto es así o no, pero son unos pastelitos, ¿no? Unos pasteles. Entiendo que puede ser.
no, pero no estoy seguro. Entonces, tú Hola, haces... hola, Ah, buenas tardes. Activé el micrófono porque ahí lo encontré. ya, Eh, bueno, buenas tardes. buenas tardes. Mira, tengo dos hermanos mayores, los cuales ellos han sufrido fracturas. Ya nuestros padres no están, porque yo tengo ya 62 años. Y, y el más chiquito tiene 50, ese no tiene fracturas. Y sí, y lo otro, lo muy relacionado con fracturas son facturas. Para nosotros son masitas dulces hechas con masa como la de pan dulce, porque soy de Argentina. Ok, perfecto. Entonces, como elemento a considerar, yo te decía, mira, en tu nombre, y encontramos algo en tu nombre, porque tú me Sí, preguntaste, tengo fracturas, tengo muchas fracturas. Y te dije, busquemos tu sí. nombre. No encontramos en tu nombre fractura, sino que te decía, bueno, Trizas, aquí hay algo, triza, ¿ya? trizas. Entonces, el trabajo con el árbol genealógico es lo que te va a dar la pista para encontrar esta raíz, es ver qué otros elementos se repiten, pero aunque no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Entonces, yo, Claro. yo tomo algo que tú ya me dijiste, que es, no tengo información de mi árbol genealógico. Me dijiste No, antes, ¿cierto? sí, Entonces también ahí vemos la misma repetición, pero a otro nivel. O sea, hay una fractura de tu árbol, sí, ¿ya? sí. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de ver, bueno, ¿y por qué para mi árbol es importante hacer esta fractura? Trizar. ¿Qué está en trizar? Y ahí tú dejas que tu mente haga asociaciones libres, ¿ya? Asociaciones Ajá. libres con trizar, por ejemplo. Entonces tú piensas trizar, bueno, ¿y qué tengo, qué pasa con trizar? Ahí tú te puedes acordar, no sé, del nombre de alguien, o que cuando chica, eh, una de las cosas que más te marcó fue un accidente que le pasó a alguien, o cuando se rompió, no sé, por un vidrio, se trizó, justo pasó algo. Entonces tú haz todas las asociaciones que te vengan con trizar, ¿ya? Sí, 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 Ya, y deja que vengan, que vengan. Y después que ya vinieron algunas imágenes, eh, memorias, tú revisa ahí. A ver, ¿y de qué se trataba esto? Y puede que ese recuerdo que tú tenías sobre algo que se trizó, pero la historia que te llegó no tiene nada que ver con eso, tú revisas, bueno, ¿y de qué se trata esta historia que me llegó? ¿Qué símbolo tendrá? Y puede que Lo encuentres... único, ¿Mm? Dime. lo único que sé que de las dos familias, tanto de papá como de mamá, mis bisabuelos, porque lo fui a buscar a un cementerio, ¿no? Los bisabuelos fueron aborígenes. ¿Y De, de alguna en de, particular? de parte de papá, eh, mi bisabuelo fue como un cacique aborigen, o sea, el cacique que cuidaba a su tribu y fue sacrificado delante de la mujer y los hijos porque se rebeló con el gobierno en turno. Entonces murió estaqueado. Y ¿Estaqueado qué de significa? par estaqueado sería acostado en el piso y atado en forma de cruz como Jesucristo. Ah, ya, Eso. Pero en el piso, en la tierra. ya, Y a dejarlo morir ahí y a la vista de la familia. ya. Y de parte de mamá, sé que la bisabuela fue aborigen, pero nada más. No se conoció que haya habido un bisabuelo. Sí hay hijos,
de distintos apellidos, pero no hay un bisabuelo al que se lo reconozca. Perfecto. Eso es Bueno, todo lo que tengo. es que es todo lo que necesita. O sea, uno tiene todo lo que necesita. Por lo menos para dar un paso. Después, ese paso Claro, te lleva a otro paso y de ahí a otro paso. Entonces, podemos imaginarnos llevando esta historia, ¿ya? Llevando esta historia eh, a alguien golpeado, ya golpeado en el piso con esta estaca. eh, y uno puede, usando este ejercicio que es la memoria y la imaginación, decir, estas fracturas son lo que vivió este bisabuelo, ¿ya? Que no solo fue crucificado, sino que fue golpeado, ¿ya? Estoy poniendo este elemento para que tú hagas la conexión directa, ¿ya? Es decir, imaginárselo que efectivamente fue golpeado, muñeca, codo, rodilla, tobillo. sí, Obviamente tú no tienes esa información, no te lo dijeron, pero tampoco podemos decir que no fue así. O sea, que fue golpeado, tirado en el piso sí, y de ahí colgado, o amarrado, ¿ya? Entonces pudiera ser, ¿sí? ¿Me sigue? sí, 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 te sigo. Ya. Entonces, a ti, ¿qué, qué te, qué te surge imaginando que esto es una repetición de tu bisabuelo, que tú estás viviendo algo que vivió tu bisabuelo y tú lo estás viviendo en tu cuerpo? ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Qué te hace sentir a ti esta repetición? En este momento me hace sentir dolor, mucho dolor. Mm. Claro, está la humillación también. Sí, sí. Me siento muy como destruida, agotada Destruida y agotada. y, sí, y mucho dolor, mucho dolor. Ok. Entonces, fíjate que tu bisabuelo quería lograr algo, ¿ya? Quería Sí. algo, quería algo, lo quería, lo quería, lo quería, se opuso a todos los demás. Entonces, repitamos el mismo ejercicio, enfocándonos en qué es eso que tú quieres, tanto como tu bisabuelo, ¿ya? Pero la realidad no te permite hacerlo. Eh, la, la justicia, el cuidado, lo injusto me duele mucho. Eh, soy de ir al frente por lo que es justo y por defender lo mío y lo que quiero, ¿no? Que me incluye a mí, incluye a mis hijos, nietos, por supuesto, ¿no? Mi pareja. Lo que yo considero que es injusto, voy al frente, me cueste lo que me cueste. ¿Y tienes claro cuál es esa injusticia? Porque si hablamos de justicia, ¿ya? Y la historia de injusticia de tu bisabuelo, y podemos ver que se va repitiendo, entonces en ti es posible que haya una historia de injusticia, ¿ya? La tuya, esa Ujú. tuya, donde tu inconsciente programa toda esta repetición y desde la cual va a hacer girar todo esto
para que tú permanezcas en esta lealtad familiar o, o donde la cual tú puedes aprender algo que va a ser esencial en tu camino. Eh, la aceptación. La aceptación es lo que me duele mucho. Cuando no me aceptan como soy, Ya, que marcan la diferencia, que debería ser como, como mis hermanos, debería, ¿cómo es que se llama? O sea, que no me acepten tal cual soy. ya, entonces, Esa es la realidad. nos imaginemos, porque tu bisabuelo, yo entiendo que él no quería aceptación, no sé si estaba buscando aceptación, pero si es que la estaba buscando, yo te diría, a un ejercicio de buscar, imaginar para tu bisabuelo, con los datos que tiene, la información que tiene, qué hubiera hecho o qué hubiera sido la historia posible más que la hubiera llevado más allá de su límite. Es decir, imaginemos esto, tu bisabuelo hace todo un acto heroico y llega a ser un mártir, ¿ok? Un Sí, mártir ya quizás desconocido o humillado, pero un mártir, ya hasta ahí llegó. Entonces, sí, haz el ejercicio de ver, ya, si mártir es un nivel, imaginemos que hay otro nivel, ¿ya? sí. Entonces, ese nivel, pongámosle cualidades que van más allá de lo que el ego podría ser, es decir, eh, un estratega genial, una persona con una capacidad increíble de, y ahí tú completas esto, pero que es capaz de generar una realidad diferente, como grandes personajes en la historia lo han hecho, ¿ya? Entonces, Ujú. imagina y date el permiso para imaginar que ese bisabuelo hizo algo que va mucho más allá. Entonces, ese ejercicio, hacerlo en tu bisabuelo, imaginar esa historia, eh, esa lucha que tuvo, pero que la gana, ¿ya? Que gana esa lucha, imagínale cómo hubiera ganado y después reflexiona y conecta. ¿Qué nuevo le agrega tu bisabuelo a tu árbol? ¿Ya? Porque él generó la historia del mártir y eso podría repetirse y manifestarse simbólicamente. Pero si hubiera Sí. generado un triunfo, ¿qué significa ese triunfo y cómo se repetiría ese triunfo en ti? A ¿Ya? ver. Entonces, Ujú. ¿cómo puede hacer este ejercicio? Toma un celular y una grabadora y empieza a decir, bueno, ya voy a imaginar que mi bisabuelo, en vez de que le pasó eso, hizo esto y esto y esto. Y lo que diga va a estar bien. Después tú escuchas eso y ves y piensas y reconoces, ¿qué es lo que nuevo que agregué? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué estoy creando nuevo en su historia? Ajá. Y de ahí lo Eh, llevas hacia ti. sí. Y así, pasito a pasito, pasito a pasito. Pasito a pasito vamos a ir llegando. Sí. Sí, sí, lo estoy imaginando también. Sí, porque mientras me ibas hablando, yo lo iba mirando en mi mente y decía, si la situación hubiese sido distinta, era el español contra el aborigen, si se hubiese dialogado, hasta vi cómo se dieron las manos en mi imaginación, ¿no? Y bueno, hicieron una conciliación. Y lo que yo cambié para mi vida antes de empezar con esto, ¿no? Que te conozco ahora, lo que yo adquirí nuevo en mi vida es
la paciencia y estar un poco más en paz. Eh, puedo decir, sí, estoy en paz, me levanto a la mañana, agradezco, pero estoy en paz. Si llega algo que me va a movilizar, no permito que me saque de mí, porque yo antes era también muy efusiva, tal vez así como el abuelo iba al frente. Por eso te dije, yo defiendo lo mío, con lo que sea voy al frente. Pero incorporé la paciencia, que no la tenía, y la paz. Ya, buenísimo. Eso, si lo puedes hacer en otro momento, e igual, no tienes para Sí, qué sí, sí, escribir y grabar, sino lo imaginas. Y, y ahora que tienes, por ejemplo, la paz y la paciencia, ¿ya? Paz y paciencia. Entonces tú ahora puedes buscar en tu árbol genealógico, bueno, ¿y dónde está la paz? ¿Y dónde está la paciencia en este árbol? ¿Quién la tuvo? ¿Quién no la tuvo? ¿Dónde está? ¿Ya? Porque aquí es un ejercicio de identificar la repetición. Entonces, cuando damos un paso, nos preguntamos, "Ya, ¿y este paso que estoy dando, ah, efectivamente me está llevando a algo nuevo o me está llevando al mismo lugar donde me tiene este árbol genealógico atrapado?" Y este es un ejercicio permanente, ¿ya? ajá, Es como que ahora que tenemos la paz y la paciencia como nuevo elemento, sí, no significa que ya con esto no vamos a repetir o no estemos repitiendo. no termina acá. No termina acá. No termina acá. No, bueno, Entonces, gracias. entonces ahí tú utilizas eso que ya tienes para ver, bueno, ¿y por qué paciencia? ¿Y por qué paz? ¿Y por qué la paz y la paciencia? ¿Y por qué estas personas tienen que ser amigos? ¿O por qué tienen que convivir? ¿Por qué no se pueden ir? Entonces ahí tú vas revisando en tu historia qué pasa con las personas. ¿Tienen que llegar a la convivencia, a esta paz? Eh, ¿No se pueden escapar? Y vas viendo en esta historia dónde está la repetición. ¿Ya? Y esto es un pasito a pasito, pero cada vez tú vas aprendiendo a ver de mejor forma la repetición. ¿Ya? Sí, sí. Ese es el ejercicio. Bueno, lo vamos a empezar a implementar hoy nomás, y vamos a empezar por hoy, día a día, y vamos a ver qué, qué nos permite ver, qué es lo que me entregan Y yo para poder. te comento lo de la paz y la paciencia, y Sí, te lo pongo en un lugar donde tú lo examines, porque en tu nombre también está Beatriz. sí, ¿Ya? O sea, tú también me hablaste de que era una persona que iba al conflicto o iba al enfrentamiento, que estaba en esa búsqueda. Entonces, de alguna sí. forma podríamos decir ya, la Rita es la que se irrita y Ajá, si eso no funciona, yo me voy a la Beatriz, que es la beata, la de la paciencia, ¿ya? Entonces, ajá. en Ah, esos no lo ejercicios, sé. ¿Mm? Rita es la que se irrita. Esto estoy mostrando juegos Sí, muy simples que de alguna forma en lo que nosotros consideramos como nuestra identidad se manifiesta a su vez la repetición. Y el nombre claro. es un lugar donde uno puede buscar. Y tú me dijiste que tampoco tenías tanta información, pero me contaste esta historia y la estamos usando, ¿ya? La estamos usando y por eso yo te lo digo. Entonces, te menciono esto de la paciencia y la paz para que lo examines porque también puede ser una repetición dentro de tu nombre. No significa que la paz y la paciencia no es algo virtuoso, positivo, ¿ya? De hecho, como recurso es muy positivo, pero lo que estamos tratando de hacer con los lentes del trabajo genealógico
es identificar las repeticiones, sí, ¿ya? sí, Entonces, sí, sí, sí. todo lo que sea repetición te sigue llevando al mismo lugar. Ujú. Entonces, la forma de encontrar la creación, tú la puedes ver investigando y no es más que pensar, a ver, oye, a ver, ¿y hay personas pacientes en mi árbol genealógico o pacíficas? ¿Quiénes son? ¿Y se repiten la historia? No, no se repiten. Ah, entonces esto es algo nuevo. Por aquí voy a seguir. Y avanzas por ahí. Pero si es repetición, tú dices, ya, esta es repetición. Entonces, ¿cómo se podría resolver esa situación de otra forma que no sea repetición? Y ahí encuentra otro camino y hace el mismo ejercicio. Entonces, le estoy Claro, compartiendo una secuencia simple de autoobservación, tomando en consideración que uno repite, 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 repite. siempre, siempre, siempre todo se repite. Cuando uno se da cuenta, bueno, trata de no repetir, pero ahí está. Ahora encontré que la paciencia no es lo mismo que ser sumiso. Están Buenísimo. muy, están muy parecidos y la paciencia no es ser sumiso, porque estaba relacionando los pacientes de la familia, que son tíos, pero son tíos que fueron sumisos con su madre, porque la mamá quedó viuda, entonces ellos ninguno se pudo casar, había que cuidar a mamá. Y eso no era paciencia, eso es ser sumiso. Claro, ellos quedaron como beatos. Claro, sí, sí, porque ninguno hizo familia. Ahí, Las ahí tú mujeres ves se tuvieron, repetición, repetición, claro, repetición, repetición. las mujeres sí se fueron, porque para mi abuela, no la bisabuela, sino la abuela, ella quedó viuda muy joven, se quedó con sus hijos, sus 6 hijos varones, ninguno hizo. Y después cuando mamá pasa al otro plano, las 3 mujeres que había se tuvieron que ir de casa, se casaron, estaba permitido que se vayan. Los varones no, y cuando mi abuela falleció, ya los tíos eran personas grandes, que ya no estaban para estar en la búsqueda de una pareja, de formar su propia familia. Entonces yo pensé que eran pacientes, pero no, eran sumisos. Ahora lo veo. Quizás para ellos, entiendo que el problema que hubo también que me contaste de tu bisabuelo es porque él quedó en pareja. Estaba haciendo esta pareja, No, quizás mi bisabuelo, ese que yo te dije que fue aborigen, que él tenía una pareja, o esposa, o no sé cómo era en ese momento, ese es por parte de papá. Y lo que del, yo te estoy del contando otro lado. ahora es de parte de mamá. Ya, súper. Así. Bien, bien licuadito, bien conflictivos, todo. Sí, Bien mezclado, bien mezclado. sí, sí. Eso pasa cuando uno empieza a mirar su familia. Sí, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y hay que respetarlos y bueno, cuando uno se da cuenta de que cosas están pasando por y para algo, estamos buscando ayuda. Yo no tengo información porque esto lo comencé hace un tiempo, no hace mucho, de buscar información después de que falleció mi mamá porque de la familia no se hablaba y no se podía preguntar porque no te informaban, no te decían nada o se ofendían. Entonces, no sé, mi, lo poco que recabé fue por ir a los cementerios, a buscar a los cementerios. No me quedó otra. Mm, claro, claro, Pero como algo vamos a hacer. que no tienen derecho a buscar
como tú dijiste que ellos, o sea, cuando se murió la mamá, recién uno podía, ellos pudieron salir de la casa. Sí, Como que cuando se muere, o sea, en el cementerio uno consigue, está autorizado, claro, autorizada. Bueno, Rita, claro. yo creo Bueno, que lo dejamos hasta acá. Gracias sí, por escucho. compartir tu confianza. Espero que te sirva. Tomamos elementos que se conectan con este viaje que yo te decía, que se hace en la genealogía. Así que te agradezco. Yo te lo agradezco a ti. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu enseñanza y por tu ayuda. Muchísimas, muchísimas gracias. Encantado. Encantado. Ya pues, que esté muy bien. Chao, chao. Chau, chau, yo te saludo y no sé la pantalla cómo se prende, y yo te saludaba acá.